Hola a todos, vamos a comenzar con el estudio de la vida de José y la tenemos relatada esta historia en el libro de Génesis a partir del capítulo 37 y en 14 capítulos que le siguen. Es una historia sumamente interesante que muchos de nosotros la conocemos desde pequeños, pero vamos a ver los matices y los detalles que tiene esta historia. Dios siempre se ha preocupado por las familias. En el Antiguo Testamento tenemos un relato minucioso de varias familias con todas sus limitaciones, con sus errores, con sus bajezas, con sus traiciones. Y esta es una historia apasionante, de mucho dolor, pero también en ese dolor y en esa humillación que pasa José, luego Dios lo va a exaltar. Y vamos a ir viendo diferentes etapas de la vida de José. Pero antes contarte que José viene de una familia de 12 hermanos y su padre era Jacob, era el hijo de Isaac e Isaac el hijo de Abraham. Dios se había propuesto formar una gran nación, un gran pueblo, y había una promesa hecha desde el principio cuando sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, se la volvió a repetir a Isaac y también a Jacob, hombres con muchas imperfecciones, con muchas situaciones que gestionan mal, pero aún así y todo Dios sigue perseverando con su promesa de formar de ellos una gran nación y trabaja en las vidas de estos tres patriarcas, transformando su corazón, cambiando sus nombres y aún en la vida de Jacob, que era un engañador, Dios llega a hacer la obra en su corazón. Jacob, que tiene 12 hijos y también tiene otra hija Dina y se cree que tuvo más hijas que no están registradas, pero Jacob tiene 4 mujeres. La primera es Lea, luego Raquel, que es la mujer que la ama y lucha por trabajar por tenerla, y es la mamá de José y de Benjamín. Luego tiene hijos con Bila y con Silpa, por eso son 12 hijos. Y aquí queremos notar que hay una forma de ser padre de Jacob que no es muy prudente. Él hace una diferencia impresionante con la vida de José, es su hijo favorito y va a marcar esa diferencia con los demás hijos que también ama, pero él realmente esa paternidad la ejerce de tal forma que genera un odio con los hermanos. Dice así en el versículo 4 del capítulo 37, te pido que lo leas conmigo, que dice que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a los otros hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José era el hijo de la vejez, quizás tenía la edad que los hijos de los hermanos de José, que ya eran grandes, luego cuando se pasan de la zona de la Mesopotamia a la tierra de Canaán, en ese viaje nace Benjamín y ahí muere la mamá de José, y ese pesar que tiene Jacob traslada toda su carga emotiva en privilegiar a José. Le hace una túnica de colores y los hermanos ven en esa túnica como una túnica real de primogenitura. Esa túnica que era larga hasta los pies, con mangas largas, con colores llamativos, y ven en él a un rival, a un soñador. Ellos lo llaman el soñador, porque aún con esos 17 años que tiene José, Dios comienza a revelar sueños. Y hay 2 sueños en concreto que José tiene. José tiene revelación, son 2 sueños proféticos que al principio
no se entienden. Aún Jacob queda meditando en esos sueños, pero también ve una arrogancia quizás en la inmadurez de José cuando cuenta sus sueños a sus hermanos. Y en el versículo 7 dice así, uno de los sueños dice que José les cuenta que he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y los hermanos respondiendo en burla, ¿eso significará que tú reinarás sobre nosotros? Y se burlaban de José. Tampoco José entendía el significado de este sueño. También vuelve a soñar y sueña que el sol, la luna y otras 11 estrellas se inclinan hacia él. Su padre se enfada y dice, ¿qué son estos sueños? Pero medita en ellos. Dios nos habla, Dios estaba hablando a través de estos sueños a José y Dios estaba profetizando lo que vendría más adelante sobre su vida. Pero aún José tiene que ser humillado y vamos a ver de qué forma Dios va a permitir este proceso en la vida de José. Los procesos no son revelados por el Señor, porque si Dios revelaría los procesos, quizás no podría trabajar con nuestro corazón. Y Dios manda los procesos a nuestras vidas, a veces contando con nuestra voluntad y a veces nosotros sin saber lo que Dios nos quiere mostrar. Y son la escuela que Dios usa en cada uno de nosotros para tratar con nuestra vida, para tratar con nuestro corazón. ¿Y por qué te hablo de este trato, de este proceso? Porque José va a pasar por un proceso inconmensurable de la forma que lo va a vivir. Sus hermanos tienen que llevar los rebaños a otros pastos lejos, van a Siquem. Él siempre controlaba a los trabajos que hacía los hijos de Bila y Silpa, y también cotillaba a su padre de lo mal que se portaban sus hermanos, pero sus hermanos van a Siquem y tardan mucho. Su padre se preocupa, pide que vaya él a investigar por dónde andan sus hermanos. Él toma un viaje de varios días con su túnica de colores y llega a Siquem, no los encuentra, sabe que están en Dotán y camina 18 kilómetros, arriesgando su vida también porque iba por caminos de ladrones, de bestias peligrosas que podían atacarlo, pero él va porque él ama a sus hermanos y él quiere saber si sus hermanos están bien. Lo que no imagina que cuando lo ven de lejos, sus hermanos planean matarlo. Y quiero que me acompañes. Vamos a leer el versículo 18 que dice así, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Tanto odio, tanto rencor había generado en sus hermanos. Y vemos aquí la forma que este odio llenó de ira, que quieren matarlo, como una mala gestión de un padre, una mala praxis puede generar en una familia esta raíz del odio, de las diferencias, lo que hay en el corazón del ser humano, que aún siendo de su propia sangre, van a llevar una carga muy grande sobre sus hombros a lo largo de la vida. Secretos que van a quedar guardados, que solo Dios los permitirá sacar a la luz. Vamos a dejar para la próxima clase todo lo que va a comenzar a pasar José en esta tremenda etapa de caer bajo las garras de sus hermanos. Por aquí terminamos. Te pido que leas completo el capítulo 37 de Génesis y vamos a continuar con lo que viene la próxima clase.
Que Dios te bendiga.